el Antiguo Testamento, la noche o las vigilias se dividían en tres partes. Eran tres secciones que cada una de ellas era una vigilia. La primera vigilia la llamaban al comenzar las vigilias y era de 6 de la noche a 10 de la noche. Esa era la primera vigilia de la noche, de 6 de la noche a 10 de la noche. Recordemos que para los judíos, para los hebreos, los días inician a las 6 de la tarde del día anterior. Es decir, hoy a las 6 de la tarde iniciaría el día lunes, ¿no? Que para nosotros es lunes, ellos tienen otro nombre para los días. Entonces, y termina mañana a las 6 de la tarde. Entonces, esa noche de hoy iniciaría la primera vigilia en el Antiguo Testamento de 6 de la noche a 10 de la noche. La segunda vigilia que tenemos en el Antiguo Testamento aparece, o la llamaban la guardia de la medianoche. La primera vigilia se llamaba al comenzar las vigilias, o la llamaban los judíos. La segunda vigilia la llamaban la guardia de la medianoche y va de 10 de la noche a 2 de la mañana. De 10 de la noche a 2 de la mañana era la segunda vigilia para los hebreos en el Antiguo Testamento. De 10 de la noche a 2 de la mañana. Y la tercera vigilia, que es la última que ellos tenían o con la cual dividían la noche, es la vigilia de la mañana, que iba de 2 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Cuántas vigilias tenían entonces en el Antiguo Testamento? Entonces la vigilia en el Antiguo Testamento no significaba pasar toda la noche. ¿Cuánto podría durar una vigilia? 4 horas. Bien, 4 horas. Se dividía de 6 a 6 en 3 vigilias. La primera, al comenzar de las vigilias, le llamaban ellos. La segunda, la guardia de la medianoche. Y la tercera, vigilia de la mañana. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no eran 3, ya eran más. El sistema neotestamentario romano, porque fue romano el sistema que se utilizó para dividir la noche en vigilias, se dividía en 4 vigilias. Ya en el Antiguo Testamento los hebreos tenían 3, luego en el Nuevo Testamento, involucrados en el sistema romano, y del cual también tenemos nosotros los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y los enero, febrero, marzo, abril, los nombres como tal. Ese sistema romano también estableció cuáles eran las vigilias de la noche y fueron usados por la iglesia creciente en el Nuevo Testamento. La primera vigilia en el Nuevo Testamento se llamaba la vigilia del anochecer, y ya no iba de 6 a 10, ahora iba de 6 a 9, una hora menos, ¿no? Una hora menos. La vigilia del anochecer, la vigilia del anochecer. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia era la vigilia de medianoche, que iba de 9 a 12 de la mañana. Ya esos 12 ya es de la madrugada, ¿no? A 12 de la madrugada. Y la tercera vigilia, que se llama la vigilia del canto del gallo. ¿Recuerdan alguna historia que hable del gallo? Bueno, en esa vigilia fue que sucedió. En esa vigilia de 12 de la madrugada a 3 de la mañana. Ahí fue donde el pobre Pedro experimentó la profecía de Dios de Jesús, de que iba a negarle 3 veces. Y la última vigilia, según el Nuevo Testamento, es la cuarta vigilia o la vigilia del amanecer, que va de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Cuál escogería usted para hacer vigilia? Es que esa es una connotación que tenemos muy vigente en la vida cristiana, que cuando hablamos de vigilia, hablamos automáticamente o pensamos automáticamente de enseñanza, canciones, alabanzas y de un tiempo de reunión. El término vigilia no es cristiano. Partamos por ahí. O sea, cuando yo digo la primera vigilia, no estoy diciendo de que estaban reunidos alabando. Estoy diciendo que el sistema romano dividía la noche en 4 partes. Entonces, hoy en la noche, cuando empiecen las 6 de la noche, nosotros diríamos la vigilia secular, mundana o cristiana, como sea, de 6 a 9 de la noche es la primera vigilia. Ahí no estamos hablando de que se reúnen a alabar y a cantar. O sea, no había un tema establecido. Estoy hablando de las divisiones de horas, ¿no?
Eso, como los turnos, digamos, de Colombina, ¿no? Los turnos del trabajo que... Pero entonces estas vigilias que estoy mencionando no son reuniones. O sea, no estoy diciendo que de 6 a 9 se reunía uno, de 9 a 12 se reunían otros. No, es simplemente que los romanos agarraron la noche y la dividieron en 4 secciones. Entonces, en esas 4 secciones la iglesia se reunía en cualquiera de esas. Cualquiera de esas. Entonces decía, vamos a reunirnos en la segunda vigilia. De la segunda vigilia ya sabían que era de 9 a 12 de la madrugada. O decían, no, no podemos a esa hora porque a las 12 de pronto hay algo que de pronto el ejército romano iba a hacer algo, por ejemplo, fiesta o lo que sea. Entonces nos vamos a reunir en la primera vigilia y se reunían de 6 a 9 de la tarde. Entonces no es que se reunían toda la noche. Ellos se reunían en esas vigilias. Ellos escogían. Como podían hacer 2 vigilias. Entonces vamos a hacer 2 vigilias, la de 6 y también pegado a la de 9. Entonces iban de 6 a 12 de la madrugada. Entonces, cuando hablo de estas 4 vigilias, no hablo de reuniones cristianas, hablo de divisiones que el sistema romano hizo en la noche. La noche se divide en 4 partes, fue lo que dijo el sistema romano. Y ese sistema romano fue el sistema que la iglesia creciente, la iglesia primitiva, utilizó para hacer reuniones llamadas, como nosotros le llamamos también, vigilias. Vigilias. Recuerden que la iglesia primitiva no se podía reunir como estamos acá, ¿no? Que abrían la puerta y que se reunían como quiera y que llegaban los hermanos en la moto, en la cicla, en el carro y la ponían allá afuera y no pasaba nada, ¿no? Recuerden que la iglesia primitiva no se podía reunir con libertad. La iglesia primitiva tenía que estar escondida, tenía que estar a puerta cerrada y no podían abrirle la puerta a todo el mundo. Y de ahí aparece el símbolo de pescadito como el símbolo de los cristianos, ¿no? Porque hacían ese símbolo para identificarse como cristianos, por el hecho de la multiplicación de los peces. ¿Recuerdan de Jesús? La multiplicación de los peces y los panes. Y eso los hacía a ellos a identificarse como la clave secreta, ¿no? Cuando tocaban la puerta, ya estaban en plena vigilia y tocaban la puerta, el miedo de que podía ser un soldado romano o podía ser un cristiano más que quería entrar. Entonces, por eso ellos adoptaron ese sistema romano, porque se les facilitaba a ellos escoger y variar en qué momento reunirse. Y así pues despistaban al enemigo. Porque no siempre se reunían a las 6, de 6 a 9, sino que podían decir, bueno, nos vamos a reunir a las 12 de la mañana, de la madrugada, y vamos hasta las 3 de la madrugada, y ahí todo el mundo está durmiendo, va a ser más fácil que no nos vean, ¿no? Y se van suavecito y con silencio para la casa. O podían decir, no, vamos a madrugar, vamos a despertar a las 3 de la mañana y vamos de 3 a 6. Escogían el horario que querían para participar de la vigilia que a ellos se les hacía más fácil, cualquiera de las 4. Entonces, en el Antiguo Testamento, la vigilia estaba dividida, la noche estaba dividida en 3 vigilias, ¿no? De 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. Ya en el Nuevo Testamento el sistema romano la dividió en 4, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces ahora, entendiendo este concepto del tiempo de las vigilias o de la noche dividida en 4, ¿qué es una vigilia? ¿Cuánto debe durar una vigilia? Noten que varía. El Antiguo Testamento hace un sistema, el Nuevo Testamento hace otro. Eso quiere decir que no hay norma para establecer cuánto debe durar una vigilia. Si hay un mínimo, porque las vigilias están divididas en eso. Entonces, si queremos hacerlo con el Nuevo Testamento, que es lo que usó la iglesia primitiva, tendríamos que hacerlo de ¿cuántas horas? De 3 horas, ¿no? De 3 horas. Ya si nos queremos alargar más, pues podemos hacerlo más, ¿no? Pero según la vigilia del Nuevo Testamento, según el orden, el sistema romano del Nuevo Testamento, aparecen secciones de a 3 horas. Podemos escoger cualquiera de ellas. Vamos a hacerlo de 6 a 9 o de 6 en adelante, ¿no? Podríamos decir. O podemos decir, vamos a reunirnos a la medianoche y vamos hasta las 3 de la mañana. Más duro, ¿no? Esa es más dura. Pero la iglesia primitiva lo hacía de esa manera. Ahora, hablando de la vigilia, ya lo primero que hemos dejado claro según este sistema del Antiguo y del Nuevo Testamento es que no tiene un parámetro específico en cuanto al tiempo.
Lo podemos hacer con el sistema antiguo testamentario como lo podemos hacer con el sistema nuevo testamentario. No hay una orden de que tenga que hacerse con este y con este no. Usted puede decir, bueno, vamos a hacerlo según el Antiguo Testamento y vamos a ir de 6 a 10. O puede decir, no, según el Nuevo Testamento de 6 a 9. Cualquiera está bien, la que usted quiera usar, porque no es una orden, no es una ordenanza. Usted puede escoger la que le parezca más cómoda, hablando también del trasnocho, porque usted tendrá sus responsabilidades al otro día. No, también hay que tener esa claridad en cuanto al vivir normal. Y hablando de la vigilia y entrando ya en tema de la vigilia, quiero que vayamos al libro de Marcos, al Evangelio, de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Marcos 14, 32 al 42. Aparece aquí la historia del Señor Jesús haciendo vigilia, del Señor Jesús orando, del Señor Jesús invitando también a sus discípulos a que participaran de esa vigilia que Él quería hacer. ¿Estamos ahí? Tenemos al Señor Jesús ejercitando su vida espiritual con la vigilia. ¿Y a quién se lleva a hacer vigilia? Versículo 33. A Pedro, otra vez el pobre Pedro, a Jacobo y a Juan. Aparecen ahí esos tres discípulos y se los lleva a Jesús y le dice, vamos, acompáñenme que voy a ir a orar. Vamos a ir a pasar un tiempo de oración, de vigilia, como eran de pronto los más cercanos, de pronto la rosca de Jesús, ¿no? Ahí estaba con ellos, compartía más con ellos. Quizá aparece Juan, ¿no? Como uno de sus discípulos escogidos, amado. Aparece también Pedro como uno de los que más golpes tuvo con la vida cristiana, pero note que cada uno de ellos estaba con Jesús en ese momento. Y vamos a ver entonces en primer lugar, según Marcos 14, 32 al 42, que la vigilia y la oración son un método para el ejercicio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Ya lo hemos tratado de definir acá. ¿Qué es la piedad? Vuelvo y le pregunto, ¿quién es el impío? ¿El que qué? El que dice que no hay Dios, el que se aparta de la verdad, es decir, el no creyente. El impío es el no creyente, el que no ha aceptado al Señor como su Salvador. Ese es el impío. Ahora es el mismo término para ahora al contrario, el antónimo, la piedad. Entonces, ¿quién es el pío? ¿O qué es la piedad? Tener esa relación con Dios. Esas piedades. El impío no tiene relación con Dios. No quiere saber nada de Dios. El que tiene piedad mantiene su relación con Dios. Y por eso la vigilia y la oración son un método para el ejercicio de la piedad, para establecer esa relación y para fortalecer esa relación con Dios. Ahí aparece la vigilia y la oración. Y en este pasaje de Marcos 14, 32 al 42 vemos tres características de cuándo la vigilia puede ser esa herramienta de ejercicio de la piedad para nosotros. Versículo 33 y 34. ¿Qué dice el versículo 33 y 34? Alguien que nos lo lea. Bien, ¿cómo estaba el Señor en ese momento? Versículo 34. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor estaba muy angustiado, estaba muy triste. Lo dice ahí, no dice, mi alma está triste, dice, mi alma está muy triste. ¿Cuándo la vigilia puede ser ese ejercicio para la piedad? Cuando hay necesidades emocionales. En ese momento el Señor estaba experimentando un choque de emociones. Él sabía que su sacrificio iba a ser para bendición del pueblo cristiano, ¿no? De su pueblo como tal. Pero también sabía que iba a ser doloroso. También sabía que iba a estar apartado, ¿no? Porque el pecado iba a caer sobre él. Y ahí entra ese misterio de cuando el Señor dice que murió, ¿no? Pero en este momento queremos de pronto especificar o apuntar a que el Señor tenía una necesidad emocional. Estaba muy triste, incluso hasta la muerte. O sea, estaba tan triste que sentía que se iba a morir de esa tristeza. Es lo que el Señor está diciendo. Y en ese momento de necesidad emocional, el Señor dice, vamos, acompáñenme a ir a velar.
a ir a orar, a ir a pasar una vigilia, que es lo que está diciendo el Señor. Entonces, las vigilias pueden ser esa herramienta para nuestro crecimiento espiritual cuando quizá en nuestra vida hayan ese tipo de necesidades emocionales, cuando emocionalmente estamos mal. La vigilia puede ser una herramienta para fortalecernos. Y ya sabemos cuáles son los horarios de vigilia, entonces usted puede establecer ese horario de vigilia y decir, voy a pasar ese tiempo, no durmiendo, como dijo el hermano Héctor, ¿no? De que voy a estar acostado allá escuchando por ahí una predica y sé que me voy a quedar dormido, porque estoy en la cama, ¿no? Se me va a hacer fácil quedarme dormido, sino apartar ese tiempo para alabar, para cantar, para orar. Mire que el Señor Jesús lo hizo con la oración, pasó ese tiempo de vigilia en la oración porque tenía una necesidad emocional. Pero no solamente cuando hay necesidades emocionales. ¿Qué dice el versículo 35 al 38? Versículo 38 dice, velad y orad. Aparece el término velad, que es el mismo término de donde viene el término vigilia. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuándo la vigilia puede ser una herramienta para nuestro crecimiento? Mateo, ya vamos en la otra diapositiva. Cuando hay tentaciones. Velad y orar. Dice, usen la vigilia y la oración cuando usted sepa que está en tentación. Uy, salió en rima. Porque estar en tentación no es estar en pecado. El Señor Jesús fue tentado, pero no pecó. Cuando usted está en tentación, está a punto quizá de caer en tentación, el caer en ella y de pecar, use la vigilia como herramienta para fortalecer su piedad. Usted sabe que quizá está mal, que hay algo que lo está atrayendo hacia el mundo, hacia el pecado, que hay algo que le cuesta dejar, que hay una tentación ahí, que Satanás está colocándole esa tentación. Aproveche la vigilia para fortalecer su vida. ¿Qué dice usted con la vigilia? Le está diciendo a la carne y al pecado que usted es de Dios y que usted adora a Dios y que no va a permitir que la carne y el pecado tomen el control de su vida, sino lo que quiere es que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Amén. Use la vigilia cuando usted se encuentre en necesidades emocionales, pero también cuando se encuentre ante la tentación. ¿Cuánto tiempo había pasado el Señor orando? Dice el versículo 37, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar? 1 hora. No se había ido tanto, había estado 1 hora nada más allá aparte. Y los discípulos 3 que llevó, quién sabe a los cuántos minutos les ganó el sueño y quedaron ahí profundos. El Señor les dice, ¿no han podido velar 1 hora? Los traje aquí para que me acompañaran en este dolor que tengo y para que oraran por mí. Y ustedes no fueron capaces de acompañarme. Y ahí les dice, recuerden que la vigilia, o les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, el espíritu nuestro, el espíritu de Dios que reina en nuestro espíritu está dispuesto a hacer vigilia. Pero ¿qué es lo que no nos deja? Dice, la carne es débil. Y la carne es la que a usted le da sueño. La carne es la que empieza a decirle, es mejor ponga yo me llamo y nos echamos a dormir. La carne es la que usted le dice, vamos, nos va bien a dormir y otro día hacemos vigilia. Eso, mañana, eso igual, eso va a tener quién sabe cuántos días para hacer vigilia, ¿no? Esa es la carne la que le está, y el espíritu le está diciendo, mire que usted está en tentación. Usted no es capaz. Eso usted a los 15 minutos ya se duerme. Eso, recuerde que usted lo ha intentado y no ha sido capaz. Esa es la carne que ha estado diciendo. Y el espíritu le está diciendo, inténtelo, hágalo, porque esa vigilia es para su edificación espiritual. Por eso el espíritu dice que está dispuesto, pero la carne le está diciendo que no. La carne le está diciendo que no, échese a dormir, eso no le ponga cuidado a eso, vamos a dormir mejor y después miramos si hacemos vigilia, ¿no? O ore un ratico y ya. Eso también se lo puede decir la carne, eso haga una oración ahí de 5 minuticos y listo, y se acuesta a dormir. Eso, tanto que ha orado hoy, ya hoy oramos para la comida, para el almuerzo y para el desayuno, ya es suficiente. Eso se lo puede estar diciendo la carne, y el pasaje lo dice, que el Señor les dice, el espíritu puede estar dispuesto a hacer vigilia, pero la carne quizá no quiere hacer vigilia. Y esa es la lucha que tenemos nosotros, interna. Porque está el espíritu diciéndonos, haga lo que es para su bendición, y está la carne diciéndole, no le ponga cuidado a eso. Vámonos a dormir mejor. ¿Qué cuento vigilia ni qué nada? ¿En qué otro momento la vigilia puede ser usada por el creyente? Cuando hay decisiones importantes por tomar. Y quiero que vayamos a otro evangelio,
Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16. ¿Qué estaba haciendo o qué iba a hacer el Señor ahí en ese momento? Escoger a los apóstoles o a los discípulos. Y dice que en aquellos días, dice el versículo 12, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántas vigilias hizo el Señor ahí? Las hizo todas, ¿no? Las 4 o las 3 del Antiguo Testamento, ¿no? O las 4 del Nuevo Testamento. Pasó la noche orando. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Note que habían muchos más discípulos. Dice que llamó a sus discípulos. Había mucha gente que lo seguía, pero llamó a todo ese montón de gente y entre esos escogió a los 12. Y escogió a esos 12 a los cuales también llamó apóstoles, y ahí dice quiénes son. Entonces, cuando hay decisiones importantes, de ahí partía el ministerio, de ahí partía el servir con sus 12 discípulos y el mandar después a sus 12 discípulos a compartir el evangelio. Esa decisión era tan importante que requería toda una noche de vigilia. Y el Señor Jesús cumplió. Y fue y hizo una noche de vigilia porque quería tomar esa decisión espiritualmente. No quería tomar esa decisión según la carne. Si lo hubiese hecho según la carne, no hubiese escogido a Pedro. No hubiese escogido ni a Judas, ¿no? No hubiese escogido a ninguno de esos que tenía ahí. Porque según los ojos humanos no eran perfectos, tenían sus defectos. Porque lo hizo, los hermanos que querían ser primeros también tenían los ojos puestos en un reino, ¿no? En ser poderosos después. Porque el Señor sabía que esa decisión la debía tomar en el Espíritu. Y qué mejor manera para tomar la decisión en el Espíritu si no era pasando toda la noche en una edificación espiritual. Ahora, no quiere decir que usted tiene que tomar una decisión mañana y entonces va a pasar toda la noche en vigilia. Pero sí puede apartar un tiempo para, recuerden, ya sabemos que hay 4 vigilias en la noche. Puede apartar una de esas 4 y decir, voy a pasar este tiempo orando al Señor y pidiéndole. Mire, los discípulos fueron con Jesús a orar y dice el Señor que no aguantaron ni una hora. Y Él se fue y les dijo, velen, háganlo. Y regresó y otra vez estaban durmiendo. Y volvió y se fue. Y regresó y otra vez estaban durmiendo. 3 veces el Señor le dijo, oren. Y no pudieron orar. Dice que estaban cansados, que sus ojos estaban cargados de sueño. Pero ¿será que el Señor Jesús no estaba cansado? Para donde iba Jesús iban sus discípulos. Lo que hacía Jesús estaban sus discípulos. Entonces el que estaba cansado también era Jesús. Ahora, cuando hay decisiones importantes para tomar o por tomar, el Señor Jesús también nos deja el ejemplo de que se puede hacer vigilia para fortalecer nuestra vida espiritual y tomar esas decisiones con los ojos espirituales y no con los ojos de la carne. En tiempos de grandes tensiones o en tiempos de gran tentación o en tiempos de emociones que nos dominan, Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir esa tentación, de cómo resistir esas emociones y de cómo tomar esas buenas decisiones, vigilando, orando, pasando un tiempo de comunión con Él. Ya sabemos que la vigilia no tiene un horario establecido. Entonces ya podemos escoger el horario que puede servirnos a nosotros. Quizá usted puede decir, voy a madrugar. ¿Sí? Voy a levantarme más temprano y voy a estar en oración de tal hora a tal hora. Ahí está usted haciendo vigilia. Note que a veces tenemos la connotación de vigilia que tiene que empezar en la noche y ir hasta el otro día, ¿no? Y llegar hasta el otro día. Si no, no es una vigilia, no tiene unción esa vigilia, sino arranca a las 6 y termina a las 6. Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si está usted afligido, si está usted adolorido, si está usted enfermo, si está usted ante la tentación, si está usted emocionalmente débil, dice Santiago 5:13, haga oración, ore, pase un tiempo de oración, aproveche esa herramienta que tienen como lo es la oración. Y se los dije alguna vez, no permitamos que el enemigo, Satanás, nos confunda haciéndonos creer que la oración ya no tiene poder. Porque la oración es la herramienta que tiene el cristiano para poder descansar en el Señor. Y Satanás lo que quiere es que usted no descanse en el Señor, que usted esté preocupado, afanado. Cuando hablaba Milton del afán, decía que es propio de los no cristianos.
Y eso es lo que quiere Satanás, que usted se comporte como un no cristiano, que olvide al Señor y empiece a vivir como cualquier persona. Y en segundo lugar, no solamente la vigilia es un método para el ejercicio de la piedad, sino también tenemos que tener claro que ahora la vigilia y la oración no son un método de autoridad sobre Dios, porque es un error de las iglesias. Al principio les hablaba de que la vigilia era muy usada por las iglesias carismáticas, por las iglesias pentecostales, por las iglesias carismáticas. Pero el error que muchas de estas iglesias cometen es que creen que con la vigilia tienen poder sobre lo que van a hacer, que con la vigilia toman el poder sobre lo que tienen que tomar las decisiones. Y por eso es que muchas de esas vigilias empiezan de pronto a profetizar y a declarar y a decirle al uno y al otro lo que tienen que hacer y lo que van a recibir, porque se cree que la vigilia es esa herramienta que el cristiano tiene para sentirse poderoso. Pero no. ¿Qué posición tomó el Señor Jesús cuando fue a orar, cuando fue al monte a vigilar? Postrado en tierra, dice. No fue allá a decir yo soy poderoso y soy el guerrero de Dios. Y soy ese guerrero que Dios va a fortalecer. Y no fue allá a decirle a los apóstoles, declaro que ustedes van a pasar aquello y lo otro. Y que no fue a eso. El Señor fue a orar y a pasar un tiempo de comunión con Dios. Era su vida y su relación con Dios. Y ese es el ejemplo que nos deja. No fue a tomar autoridad, porque incluso dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú, o es tu voluntad. Entonces no hacemos vigilia para moldear la mano de Dios, para decirle, Señor, no puede ser que esto vaya a pasar. Voy a hacer vigilia para que el Señor cambie de decisión. No va a pasar. Y el ejemplo de Jesús nos deja claro eso. En Marcos, que leíamos ahorita, en Marcos 14:33, dice que el Señor decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí está el ejemplo del Señor Jesús. El Señor no le dijo, Señor, te digo y te mando y te ordeno que no hagas lo que tienes establecido, sino haz lo que yo quiero que hagas. Dice, Señor, estoy triste. Y si es posible, le dice, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. La vigilia y la oración, según el ejemplo del Señor Jesús, no son un método de tener autoridad sobre Dios. No nos da a nosotros la potestad para demandarle a Dios el qué hacer. Mientras oraba, Jesús estaba consciente del costo que incluía hacer la voluntad del Padre. Anticipaba el sufrimiento que experimentaría y no quería sufrir tan horrible experiencia. Pero Cristo oró diciendo, mas no se haga lo que yo quiero, sino, Señor, que se haga lo que tú quieres. Si hacemos vigilias para decirle al Señor eso, no para decirle, Señor, que se haga lo que yo quiero, sino para decirle, Señor, que se haga lo que tú quieres. No solamente el ejemplo de Jesús, también aparece uno de los apóstoles más representativos de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. Y vamos a ir al libro de Hechos, a hablar de la vigilia que hizo el apóstol Pablo y de la situación en la cual estaba. Hechos 16, versículo 22 al 25. Hechos 16, 22 al 25. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer juntos estos versículos 22 al 25 de Hechos 16. ¿Estamos ahí en Hechos 16? 22 al 25. A la voz de tres leemos. 1, 2, 3. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál era la situación de Pablo y Silas? Estaban libres, así como nosotros, que podemos decir vamos a hacer vigilia hoy. Estaban encarcelados en el peor calabozo. Pero no solamente estaban encarcelados, ¿qué habían pasado antes de llegar a la cárcel?
azotados con vara, y no por uno, y no con dos varazos, o tres, como decía mi mamá, a la tercera ya va la vara. 40, después dice por allá Pablo, 40 más uno, o sea, diciendo que eso se pasó la cuenta, que ya no llevaban cuenta de cuántos azotes le dieron, ¿no? Cuando dice 40 más uno, pues no está diciendo 41, está diciendo 40 y quién sabe cuántos más. Es como cuando dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, no, que más, no está diciendo que tenemos que multiplicarlo, sino que más, sin llevar la cuenta. Así también a Pablo le dieron azote, él no sabía cuánto le dieron, y así las también, sino que le dieron a tal punto de que él, incluso después en otro pasaje dice que estuvo al borde de la muerte. Y acá dice que lo llevaron a la cárcel. No solamente así, sino que también dice rasgándole las ropas. Entonces, ¿cómo iban? Prácticamente desnudos. Al calabozo más oscuro, más húmedo, más lejos, supuestamente al calabozo para las personas más peligrosas. Amarrados sus pies, dice, les aseguró los pies en el cepo, que era como un tipo de madera con unos huequitos donde metían los pies, y ahí tenían que quedar, no se podían parar ni mover ni nada porque estaban todos ahí, los dos estaban ahí pegados al mismo cepo. Y dice el versículo 25, lo más bonito de este pasaje, que a medianoche, ¿en qué vigilia estaban entonces, según el Nuevo Testamento? Puede ser de 12 a 3, ¿no? Yo creo que era esa, de 12 a 3, porque si hubiese sido antes, no alcanzaba a llegar a medianoche, ¿no? Llegaba a las 11:59. Entonces estaba en la tercera vigilia, ¿no? Estaba en la tercera vigilia de 12 a 3. La última era de 3 a 6. Estaba en la tercera vigilia Pablo y Silas, pero ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No cantaban así susurrando, ¿no? No cantaban, miren qué bueno, qué bueno. Cantaban duro, a tal punto de que los demás presos los estaban escuchando. Aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, Pablo y Silas no estaban vigilando para que Dios los sacara de esa cárcel. Pablo y Silas no estaban vigilando para que el Señor rompiera esas cadenas, como algunos términos pentecostales o carismáticos usan. Aún en medio de ese dolor, de esa prueba, Pablo y Silas no estaban pidiéndole al Señor que los sacara de ahí. Dice que ellos estaban, ¿qué? Cantando, alabando, dice, orando. Y aquí nos dejan ese ejemplo de que Pablo y Silas en medio del dolor estaban alabando y adorando a Dios. La liberación de esta prueba no viene como resultado de esa vigilia que Pablo y Silas hicieron. Es decir, que si Pablo y Silas no hubiesen vigilado, entonces el Señor no los hubiese libertado, no los hubiese sacado. No, el Señor tenía establecido que esa libertad iba a llegar, pero sí lo que llega como resultado de esa vigilia es el testimonio de piedad de estos dos hombres, que después impactaría ¿a quién? ¿Quién se convirtió después en esta historia? El carcelero y su familia. Y probablemente los otros presos que estaban ahí, pues dice el versículo 25 que lo estaban escuchando. Entonces eso también impactó la vida de esos presos como tal. Entonces la vigilia en ese momento no los libera de la cárcel, pero sí impacta a los otros que están a su alrededor. Y ese ejemplo nos lo deja Pablo y Silas. La vigilia para nosotros no debe ser esa herramienta para tener autoridad sobre Dios, pero sí es esa herramienta para testificarle a los que están a nuestro alrededor de que nosotros somos hijos de Dios y que le servimos y adoramos al Dios verdadero. Esa es la vigilia. Ahora, hay otro ejemplo que leíamos hoy en Salmo 63 y es el ejemplo de David. Leíamos el Salmo 63, hermano Miguel nos leía ahí el Salmo 63 y vamos a ir al Salmo 63 y con este pasaje estaremos terminando en esta mañana. Salmo 63, vamos a ver en qué situación estaba el hombre David cuando menciona la vigilia. En el versículo 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿En qué vigilia del Antiguo Testamento estaba él? Dice que en la madrugada te buscaré. ¿De qué horas a qué horas según el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no tiene cuatro vigilias. Son 3 vigilias. Sí, perdieron. De 2 a 6.
De 2 a 6 estaba, ¿no? En alguno de esos momentos el Señor, David dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Así se sentía David, se sentía desamparado, se sentía que no encontraba quien le pudiese suplir ese dolor que tenía. Pero el versículo 6 también dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Entonces ya no dice madrugada, ya dicen las vigilias de la noche. No, era la de la mitad, cuando se llama guardia de la medianoche. Entonces está diciendo que de 10 a 2 de la mañana también él sacaba tiempo para vigilar, para entrar en oración. Pero no era de pronto ese tiempo que él estableciera. No era que él decía de 10 a 2 voy a estar. Era que él no podía dormir, pensando en el sufrimiento, pensando en lo que estaba pasando, pensando en la dificultad que estaba pasando. Y estaba por eso orando, dice el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Estaba ya entregado, intentando dormir. Quizá la enfermedad, quizá la persecución, quizá el dolor no lo dejaba dormir. Dice que se acordaba del Señor y meditaba en Él en las vigilias de la noche. O sea que aprovechaba esos momentos en los que no puede dormir pensando en las dificultades del otro día o pensando en qué va a hacer, o cuando hay algo que no nos deja dormir, hay que aprovechar ese momento para orar. Dice mi mamá que a veces no puede dormir porque se pone a arreglar el mundo. Y pasa la noche arreglando el mundo y se levanta y el mundo es el mismo. Muchos cristianos pasan también ese momento, ¿no? Quizá el afán o la preocupación, la misma mente, ¿no? De pensar, estoy pasando por esto, mañana tengo que tomar esta decisión, mañana tengo que hacer aquello. Eso no los deja dormir. Entonces, si usted quiere aprovechar ese momento que usted sabe que no va a poder dormir, algunos lo que hacen es prender el televisor y quedarse ahí. Bueno, empiece a orar. Probablemente eso le dé más sueño y se quede dormido más rápido. Pero por lo menos aprovechó ese momento para orar. Aprovechó ese momento para pedirle al Señor que le diera esa fortaleza. David, la situación de David que está envolviendo este pasaje es que estaba demasiado solo. Se sentía abandonado. Se escondía de sus enemigos en el desierto. Estaba tan solo que dice él que deseaba un amigo en el que pudiese confiar para aliviar su soledad. Pero aún en medio de su estado, David no hace vigilia para moldear la voluntad de Dios, sino para meditar, dice el versículo 1 y el versículo 6, y fortalecerse en él. Él lo que quería era saciar su alma y su carne. El versículo 1 dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y eso es lo que él busca con el versículo 6, saciar su alma y su carne, su dolor. Se sentía tan solo. Y en su problema almático, en sus emociones, él dice, tengo que aprovechar el tiempo para hacer vigilia y pedirle al Señor que me dé la fortaleza. Y lo hace. El versículo 6 dice que él meditaba en el Señor. Meditaba en lo que el Señor le había prometido y meditaba quizá también en lo que el Señor ya había hecho en su vida. A manera de conclusión, hoy hemos visto 2 características de la vigilia. Bueno, 3 si lo vemos con los tiempos que vimos al principio. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los tiempos de la vigilia eran distintos. En el Antiguo Testamento 3 vigilias de la noche, en el Nuevo Testamento 4 vigilias de la noche. Pero los 2 puntos principales de hoy fueron: la vigilia y la oración son un método para el ejercicio de la piedad. Y en segundo lugar, la vigilia y la oración no son un método de autoridad sobre Dios. La oración y la vigilia fortalecen la vida espiritual y ayudan al creyente a desarrollar una vida de santidad y devoción firme. Esto no quiere decir que al hacer vigilia, al hacer oración, tenemos la oportunidad de moldear el carácter o la voluntad de Dios. Son herramientas que como cristianos tenemos para trabajar en el crecimiento espiritual y en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Aprendamos a usar estas herramientas para nuestra bendición. La vigilia y la oración no son herramientas para moldear al Señor. La vigilia y la oración son herramientas para moldearnos a nosotros.